por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, recuerde que por algunos martes nos faltaría solo un estudio bíblico, que eso lo haríamos dentro de 15 días y ya continuaríamos con el libro de los Salmos. Estamos tratando temas doctrinales, temas que deben de estar bien claros en la vida de un creyente para que no se deje engatusar fácilmente por las sectas falsas. Amén. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer los martes. Y hoy nos toca tratar el tema acerca de la doctrina del infierno. Hoy vamos a hablar del infierno. Pero antes de entrar a este tema, vamos a leer dos textos, como es costumbre mía en la introducción leer dos textos. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Qué es guardarse? Cuidarse, ponga mucho cuidado, preste atención, échele mucho ojo. Dice: a los falsos profetas que vienen entre vosotros, es decir, no están afuera, dentro de vosotros, que son como ¿qué? Que vienen como vestidos de oveja, de santidad, una apariencia de espiritualidad, pero no, dice la Biblia que por dentro son lobos ¿qué? Lobos rapaces. Eso fácil uno no lo ve, caras vemos, pero corazones no sabemos. Entonces uno ve siempre ovejitas santas espirituales, uno no ve el lobo rapaz que hay por dentro de las personas. Por eso dice: tengan cuidado, guárdense de esas personas. Y segunda de Juan 10, versos del 10 al 11, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si alguno de vos viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Es decir, si alguien viene enseñándonos una cosa diferente a lo que está en la Biblia, no lo reciban en la casa. Eso es lo que Dios está diciendo: no lo reciban en la casa. Y dice: ni le digan bienvenido, ni le digan bienvenido. Y mire lo que está diciendo el verso 10 dice: si alguno viene de vosotros, es decir, aún hasta muchos de nosotros venimos con una falsa doctrina, dice la Biblia, que no lo recibamos y que no le digamos ¿qué? Bienvenido. No lo dice John Darío, sino que lo dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del infierno. Hay religiones que no creen en el infierno. La más conocida son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen y predican y enseñan de que no hay infierno. Otra religión que no cree en el infierno son los judíos. Los judíos no creen en el infierno, ni aún hasta creen que hay cielo. Para ellos no les interesa la vida después de la muerte. Por eso extraño cuando Jesús dijo, para los judíos era algo extraño, cuando Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando Jesús resucitó, los judíos tampoco creyeron, porque ellos no creían en la resurrección de muertos. Pero no solo esas dos sectas no creen en el infierno, aún hasta muchos cristianos no creen en el infierno. Muchos católicos no creen en el infierno, tanto así que ni se predica en las iglesias católicas del infierno. Eso es un tema prohibido. No se predica del infierno, y si no se predica es porque no se cree.
Y si usted habla con sus pares, con sus amigos, ellos dicen que eso es puro cuento. ¿Sí? Muchos cuestionan la existencia del infierno. Los testigos de Jehová dicen de que no hay infierno porque ellos dicen Dios es amor, Dios es misericordioso. Entonces ellos dicen de que si Dios es amor y misericordioso, entonces Él no tiene corazón para echar al infierno a alguien. Eso es lo que dicen ellos, que el amor de Dios y la misericordia de Dios son incompatibles con la doctrina del infierno. Mentira. Es una afirmación que no tiene en cuenta lo que dice la Biblia. Es que los testigos de Jehová no creen, no son estudiosos de la palabra, ni creen en lo que está en la Biblia. Si Dios es amor, entonces Él no puede pasar tampoco por alto el castigo al que hace lo malo. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que a vos te robaron. Y Dios ve eso desde el cielo, y como Él es un Dios de amor y de misericordia, entonces Él no va a castigar al que te robó. ¿Usted cree que eso es justo? Eso no es justo. Entonces los testigos de Jehová están creyendo en un Dios que no es justo. Lo justo es que Dios castigue al que hace lo malo. Eso es lo justo. Y que Dios bendiga al justo, al que hace lo bueno. ¿Eso es justicia o no? O se las voy a poner de otra manera. Hay padres que acostumbran darle a sus hijos en Navidad un regalo, un detalle. Y supongamos que usted como papá le va a dar el mejor regalo al hijo rebelde, al hijo desobediente, y al hijo bueno no le va a dar nada. ¿Cómo la ve usted pues? No. Ahí no hay nada. ¿Sí me entiende? Eso es injusticia. Entonces, Dios nunca va a pasar por alto el castigo al pecado, porque Dios es un Dios ¿qué? Justo. ¿Cuánto lo creen? Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos muy malucos, donde hoy en día lastimosamente el pecado se ve como algo inofensivo. Lo que era pecado hace 30 años ahora es que ya no es pecado. Ahora el cielo es algo que ya no atrae a nadie, no es atractivo. Hoy el infierno ya la gente no lo ve como algo horrible. Y ya la gente no ve como urgente el arrepentimiento y acercarse a los pies de Dios. No ven eso como urgente. ¿Sí? Otros dicen que el infierno es las cosas duras que usted y yo vivimos en esta vida. Muchos dicen, ese es el infierno. Aquellos que no son temerosos de Dios y que se inclinan al mal, dicen que no existe el diablo, que no existe Dios, que no existe el cielo, que no existe el infierno, que la Biblia enseña puros cuentos chinos. Y la gente que piensa eso, que no cree que hay un Dios, que no creen que hay un diablo, que no creen que hay un cielo, que no creen que hay un infierno, y que creen que la Biblia da cuentos chinos, ¿sabe la forma de pensar de ellos y la forma de vivir de ellos cuál es? ¿Qué tal si yo me coloco a 1 Corintios 15:32? Comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Esa es la forma de pensar, esa es la filosofía de vida
de hoy en día de mucha gente. Como no hay nada después de la muerte, entonces comamos y bebamos y pequemos y hagamos lo que queramos, que mañana moriremos y punto, y se acabó todo. Esa es la forma de pensar de hoy en día cuando una persona no cree que haya infierno. Bueno, vamos a mirar algunos puntos claves sobre el infierno. Vamos a usar muchos textos porque es un estudio de doctrina. Entonces, cuando hay un estudio de doctrina, uno tiene que usar muchos textos. Entonces, solamente leamos los textos acá para que nos rinda el tiempo. Listo. Si usted quiere más tarde, se puede hacer el bosqueo, ya está el bosqueo. Usted lo puede mandar a imprimir. Recuerde que eso vale, eso no es regalado. Al menos estamos cobrando 50 pesos por hoja. Si son por lado y lado, son 100 pesos, eso es regalado. Eso en ninguna parte le van a vender esas hojas así. Mateo 8:12 dice: mas los hijos del reino. ¿Qué tal si vamos con el primer punto, John? El primer punto es este. Lo colocan, retroceda por favor. Esto. El infierno es un lugar. Un lugar. Es como si fuera aquí la iglesia, ¿sí me entienden? Esto es un lugar. La casa suya es un lugar, el trabajo suyo es un lugar físico, está dentro del mapa. Así hay que ver el infierno. Mateo 8:12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Subrayé dos partes acá. Serán echados. Cuando uno echa algo, lo está echando en un lugar, ¿o no? Cuando usted echa algo en la pieza del reblujo, esa pieza de reblujo es un lugar. Es un lugar. Y mire lo que dice allí: y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí también significa un lugar. Cuando usted le dice: ¿dónde queda la carnicería? Allí. Cuando usted está diciendo allí es porque es ¿qué? Un lugar. Pero un texto más claro está en Lucas 16:28. Porque tengo 5 hermanos, ¿se acuerdan de esta parábola que Jesús nos dio? Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya. ¿Cierto que esta es más clara? Está diciendo que el infierno es un lugar de tormento. El Papa Francisco hace como 2-3 años dijo algo que alborotó al mundo entero. Él dijo que el infierno no es un lugar, que el infierno es un estado en la mente, es un estado del alma y es un estado del corazón. La embarró. Y no sé de dónde sacó esa teología, porque si él estudió teología, a él le deberían de haber enseñado que el infierno no es un estado de la mente, no es un estado del alma, es un lugar físico. Amén. No nos dejemos confundir de estas cosas. Entonces, el infierno no es un mal sueño, ni el infierno es una pesadilla en la mente, no. El infierno es un lugar real, donde los malvados y los incrédulos serán enviados. El infierno es un lugar geográfico muy real que Dios tiene preparado para los incrédulos y los malvados. ¿Está bien? ¿Está claro ese punto? Amén. Vámonos al segundo punto. El infierno es absolutamente necesario. Tiene que haber infierno, porque los mismos atributos de Dios requieren que haya infierno. Por ejemplo, uno de los atributos de Dios es que Él es santo. Amén. Él es santo. Listo.
Y Apocalipsis 21:27 lo dice. Bueno, si no hay infierno, entonces dígame, si no hay infierno, entonces todos serán ¿qué? Todos serán salvos, ¿o no? Usted no ha visto a un cura haciendo una misa a un muerto. Él no manda al infierno a nadie. Así sea malo, un sicario, así sea un violador, así sea lo que sea, Él los manda para el cielo, ¿sí o no? Bueno, entonces si no hay infierno todos serán salvos, pero entonces ¿qué hacemos con este texto? Dice que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ni ninguna cosa que haga abominación y mentira. En el cielo solo entrarán los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ningún pecado puede estar en la presencia de Dios. Entonces sí debe de existir el infierno. Otro atributo de Dios es la justicia. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Amén, Dios es justo. Y Hebreos 2:2, mira lo que dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión es pecado, todo pecado y desobediencia recibió su justa retribución. ¿Qué está diciendo el texto? Que todo pecado y toda desobediencia va a recibir una justa retribución, un justo pago, un justo juicio. Esa es la justicia de Dios, que Dios le va a dar un justo juicio, un justo castigo al malvado y al incrédulo. Porque si Dios no castiga al malo, entonces Dios no es justo. Dios no es justo. Y si Dios le va a dar el cielo tanto a los buenos como a los malos, entonces Dios no es justo. Dios no es justo. Si Dios le da el cielo tanto al bueno como al malo. Y otro atributo de Dios es que Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Primera de Juan 4:8 lo dice. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, mira esa última frase, Dios es amor. Listo. ¿Se acuerdan qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó, ahí está la palabra, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo el texto? Que fue tanto el amor de Dios para con nosotros, que Él mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos ¿qué? Condenados, para que nosotros no fuéramos ¿qué? Al infierno. Ya. Entonces debe de haber infierno, porque según ese texto, segunda Juan 3:16, hay una condenación, y Jesucristo vino a salvarnos de esa condenación. ¿Sí ven el amor de Dios ahí? Si Él vino de salvarnos de la condenación, es porque hay una condenación. Y otro atributo de Dios es la ira de Dios. Hoy en día se predica mucho sobre la gracia de Dios, sobre el amor de Dios, la misericordia de Dios, que Dios es un Dios perdonador. Sí, eso escuchamos sermones por montones de ese tema, pero no nos predican que Dios también es un Dios de ira. Mira lo que dice la palabra de Dios allí en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué está diciendo ese texto? Que Dios, la ira de Dios, o Dios está irado con el que hace impiedad y el que hace ¿qué? Injusticia. ¿Sí vemos la ira de Dios ahí o no? Vámonos con el tercer punto. El infierno estará muy poblado. ¿Ustedes sabían eso?
que va a haber gente, va a haber más gente en el infierno que en el cielo. Lo dijo el Señor Jesucristo allí en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? El Evangelio. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué está diciendo Jesús? Que muchos serán ¿qué? Los condenados. Que muchos son los que van a ir al infierno y que pocos son los que van a alcanzar la salvación. Usted sabe que en el infierno estará llena de personas malas, que hicieron lo malo. Pero también lo vamos a hablar ahora de que también allá en el infierno va a haber muchos evangélicos, entre comillas. ¿Usted sabía eso? Ahorita lo vamos a leer, porque somos muy buenos para mirarle la paja del vecino y no nos damos cuenta que nosotros tenemos una viga. Vamos a ver qué clase de personas van a estar en el infierno. Primera de Corintios 6:9. Tremendo ese texto. ¿No sabéis que los injustos, ya, lo primero, los injustos, no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. No solo los injustos, sino también ¿quién? Los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Todo aquel que tiene relación sexual sin ser casado. También dice, ni tampoco los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Los que le oran a un yeso, a una imagen. Pero también dice, ni los adúlteros. ¿Quién es un adúltero? Aquel que tiene relaciones fuera de su esposa. Si usted es casado y tiene relación con otro o con otra, usted es un adúltero. Pero también dice los afeminados, también van a estar allá. Y también los que se echan con varones. Ahí está hablando de los homosexuales. Bueno, pues esa clase de personas van a estar allá. Dicen que no van a estar en el reino de Dios. Entonces, si no están en el reino de Dios es porque van a estar en otro lugar. Pero también en el infierno va a haber gente que estuvo en la iglesia cantando, alabando a Dios, levantando manos al cielo. Personas que le sirvieron a Dios en la iglesia, pero como no estaban inscritos en el libro de la vida, fueron al infierno. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizar. ¿Usted cree que se va a ganar el cielo porque profetiza? Usted puede profetizar, pero si usted da mal testimonio y está en pecado, usted no se va a salvar. Señor, pero en tu nombre no echamos fuera demonios. Ya, hay muchos en las iglesias que también echan fuera demonios, pero viven en pecado. Esas personas no se van a salvar. Señor, mira, Señor, en tu nombre no hicimos milagros. Cierto que nosotros los evangélicos le ponemos la mira, el ojo a una persona que hace milagros. No, la endiosamos, la idolatramos, la seguimos, la llamamos, la visitamos. Pero si esa persona está en pecado, aunque haga milagros, se va para el infierno. Entonces dice el Señor en el verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y hay personas que toda la vida creyeron que iban para el cielo. Y mentiras. Proverbios 14:12. Hay camino
que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos engañados hay así? Entonces, esa clase de personas van a estar allá en el infierno. Vámonos con el cuarto punto. El infierno es la separación eterna de Dios. ¿Qué quiere decir con este punto? Que en el infierno no va a estar Dios. Y las personas que van a estar en el infierno van a estar totalmente separadas eternamente ¿de quién? De Dios. Separadas totalmente de Dios. Vamos a leer, por favor, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. Ahí está la palabra, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esa palabra, apartaos de mí, quiere decir que esas personas no van a estar cerca de la presencia de Dios. ¿Van a estar qué? Lejos. Es una separación eterna de la presencia de Dios. Vámonos con el quinto punto. El infierno es un horno. En la Biblia hay muchos textos que hablan que el infierno es como un horno. ¿Conocen un horno o no? ¿Sí los conocen? El infierno, Jesucristo lo describe como un horno. Mateo 13, 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un horno da a entender de que el calor en el infierno va a ser ¿qué? Terrible, va a ser un calor intenso. Va a ser un calor eterno. Y lo más duro es que ellos nunca van a morir. Los que están en el infierno querrán morirse, pero no pueden morirse. Las almas condenadas serán atormentadas por la eternidad y hasta la eternidad. Y nunca va a haber alivio. El horno de fuego nunca va a cambiar. Quiere decir, unos días va a ser menos calor, otros días con más calor. Ni tampoco ese horno nunca va a mejorar. Siempre va a ser un calor eterno, un calor severo e intenso. Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Mire esa última frase. ¿Cómo será ese horno? Confusión eterna. Ustedes han visto, ustedes han estado momentos, ¿cierto que hay momentos muy duros en la vida o no? Donde hay una confusión, ¿no? Donde uno tal vez me echaron del trabajo, tal vez estoy enfermo, tal vez me metieron a la cárcel, una confusión. Pero dice que el infierno será una confusión ¿qué? Eterna. Marcos 9, 44 al 49 dice, mire pues, el Señor Jesucristo nos dijo esto: el infierno, dice, donde el gusano de ellos ¿qué? No muere, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, corta. Lo mejor es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser ¿qué? Un fuego que no puede ser apagado. 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y el 47 dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire cómo Jesús enfatiza en esas 2 frases: el gusano
de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un horno donde el fuego nunca se apaga. Cierto que en esos momentos de confusión uno dice, no, los problemas no son eternos, ¿cierto que sí? Esa es la esperanza que uno tiene aquí en la tierra. No, esta enfermedad tiene cura. La cárcel, listo, no, 5 años pasan rápido, ¿cierto? Me echaron del trabajo, no, yo mañana empiezo a regar hojas de vida y la otra semana ya consigo empleo. Son momentos de confusión, pero es que esta es una confusión, ¿qué? Eterna. Allá en el infierno no va a haber esperanza. Allá en ese horno no va a haber puertas ni ventanas para uno salirse y escapar de ese fuego. En ese horno no hay rutas de escape. En ese horno nadie te puede sacar. Allá no podemos decir como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién me podrá ayudar? Allá en ese horno nadie nos podrá ayudar. Ni Rambo, ni los rápidos y furiosos. Vámonos al sexto punto. El infierno es un lago de fuego. Mire pues, ya vimos que el infierno es como un horno, pero Jesús también nos dijo que es como un lago. Imagínense, ustedes conocen un lago, ¿cierto que sí? Un lago, ¿cierto? Entonces vamos para allá, Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ello el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Subrayé las dos palabras ahí, lago, y también subrayé la palabra vivos. Serán lanzados ¿qué? Vivos. Entonces, primero, vámonos con el lago. El infierno es un lago de fuego que arde. Dirá usted, pastor, pero entonces si es un lago, entonces eso debe de haber orillitas, ¿cierto? Y yo nado hasta la orillita y va a ser menos el calor y me voy a escapar del calor. No, ¿sabe? Ese lago no tiene orillas. Es un lago pero sin orillas. Ahora vamos a hablar la palabra vivos. ¿Fueron lanzados qué? Vivos. Quiere decir que en el infierno vamos a estar conscientes, no como el Papa dijo que es un sueño, que es un estado del alma. No. Allí vamos a estar despiertos. Seremos lanzados ¿qué? Vivos. Allá vamos a estar despiertos, alertas, conscientes. Allá las personas literalmente están allá en ese lago de fuego, envueltas por el fuego e incapaces de nadar fuera del lago de fuego. Esto no es simbólico, esto es literal. El infierno es un horno, pero también el infierno es un lago. Y allí serán lanzados ¿qué? Vivos. Pero dirá usted, pastor, pero ¿cómo así que vivos si nosotros ya hemos muerto? En la Biblia hablan de 2 resurrecciones. La primera resurrección es cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros. Dice que los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? ¿Y resucitar qué es? No solamente el alma, vamos a resucitar con un cuerpo, con un cuerpo. Y eso es lo que se les olvidó el Papa Francisco decir, que nosotros vamos a ser resucitados, tanto buenos como malos, vamos a ser resucitados. Y al resucitar, resucitaremos con un cuerpo distinto, transformado pero distinto, pero es un cuerpo, no es solo un alma. Y dice que la segunda resurrección se dará cuando Jesucristo haga el día del gran juicio. Dice que habrá la segunda resurrección donde los malos resucitarán, pero para estar en el juicio de Dios.
Entonces, ya vimos que el infierno es un horno y que el infierno es un lago, ¿cierto? Vámonos con la séptima. El infierno es un fuego inextinguible. ¿Sabe qué significa la palabra inextinguible? Que nunca se apaga. Es un fuego que nunca se va a apagar. Mateo 3:12, el Señor Jesucristo nos lo dijo. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Un fuego que nunca se apagará. Este Dios eterno mantendrá el fuego eterno por su ira eterna, por los siglos de los siglos. Marcos 9:43 también lo dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco, dice el Señor Jesús, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. No falta el que diga el chiste: no, yo aquí en la tierra fui bombero, allá en el infierno me las arreglo. ¿Cómo apago ese fuego? Yo soy muy bueno para apagar fuegos. Aquí el Señor dice: el fuego nunca será apagado. Octavo, el infierno es un fuego eterno, algo parecido al anterior. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Como lo dije ahora, es similar al punto anterior. Es un fuego que no tiene fin. Es un fuego que va a continuar para siempre. Allá en el infierno no va a haber una segunda oportunidad. Allá no va a haber chico de arrepentirme. Allá no va a haber chico de pedirle perdón a Dios. Eso no está en la Biblia. El que fue lanzado al infierno, de allí nunca más saldrá. Noveno, el infierno es de día y de noche. Es decir, que es un sufrimiento de día y de noche. Apocalipsis 14:11 dice: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 20:10 también lo dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Cierto que cuando uno tiene una enfermedad o uno tiene un problema muy grande, uno anhela que llegue la noche, porque uno en la noche, mientras duerme, uno no siente dolor, ¿cierto? Pues así en la Biblia dice que en el infierno serán atormentados de día y de noche. Allí no va a haber vacaciones. Allí no se va a mitigar ni un solo día el tormento. Allí nunca va a haber días donde va a haber moderación para el castigo. El castigo siempre será severo e intenso. Como lo dije ahora, allí no va a haber arrepentimiento. Antes allí va a haber personas enojadas con Dios, maldiciendo a Dios. Mateo 13:42. Cuando yo desde niño, porque ustedes saben que yo nací en el Evangelio, cuando yo desde jovencito yo leía ese texto, yo decía: Dios, tremendo, ¿cómo es el infierno, Dios? Dice: y los echarán en el horno de fuego. Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra versión dice: allí gritarán y crujirán los dientes de dolor. Todos estarán gritando y llorando de dolor. Eso es lo que dice la palabra. 10.
el infierno, dice la Biblia, que son échelos a las tinieblas de afuera. También el infierno los ve, es como un lugar de tinieblas. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Mateo 22:13, entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Mateo 25:30, y el siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. El término tinieblas acá significa donde no hay ninguna luz. Usted está en un lugar así, donde no hay nada de luz, donde usted no ve nada porque todo alrededor es tinieblas. Cuando un ciego, yo creo que escucha un versículo de estos, lo entiende. Nosotros no lo entendemos. Echarlo a las tinieblas de afuera. Los ciegos sí entienden eso. El infierno será un lugar de tinieblas, de completa oscuridad, donde no hay ninguna luz. Uno pensar en un lugar de estos, uno se vuelve loco. No, pensar en eso se vuelve loco. 11. El infierno es conciencia consciente. Conciencia consciente. No sé si entienden eso. Es decir, que usted en el infierno va a estar consciente de lo que le pasa, de lo que pasó, de lo que hizo en este mundo, de cuando usted rechazó el evangelio, cuando usted rechazó al Señor Jesucristo. Allá usted va a estar consciente de todo lo malo que usted hizo. Dice la Biblia en Lucas 16:25, pero Abraham le dijo, hijo, ¿se acuerdan de esta parábola que el Señor Jesucristo nos dijo? Hijo, acuérdate, pero acuérdate que ese muchacho estaba en el infierno. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Pero mire la palabra que subrayé, acuérdate. Y si Abraham le dijo acuérdate, era porque los que están en el infierno son ¿qué? Conscientes. Son conscientes de lo que pasó, del por qué están allí, del por qué están recibiendo este castigo, conscientes de haber rechazado el evangelio y conscientes de que ese castigo los perseguirán por los siglos de los siglos. 12, son 15 nomás, pero ya vamos en el 12 y son corticos. 12, el infierno es un pozo. ¿Usted sabe qué es un pozo? Imagínese en un pozo. Entonces ya vimos que era un horno, era un lago, pero también dice el Señor Jesucristo que es como ¿qué? Como un pozo. Y dice Apocalipsis 9:2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El infierno es como un pozo profundo, un lugar donde no se puede salir, un pozo donde las puertas están cerradas, un pozo donde allí no hay libertad condicional, un pozo donde no va a haber tiempo libre, un pozo profundo donde no va a haber permiso para que salgan un fin de semana. Las personas estarán allí por siempre. 13. El infierno es de fácil acceso. Lo más fácil es entrar al infierno. Lo más difícil es entrar al cielo, a la vida eterna. Lucas 13, el Señor Jesucristo nos lo dijo, versos 23 y 24. Y alguien dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mire pues la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo, sí, son pocos. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Para uno ir al infierno no necesita esforzarse.
es muy fácil llegar allá. ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Le digo, nada, no haga nada y usted va para el infierno. No venga a la iglesia, no ore, no ayune, no haga nada y usted va para el infierno. No crea que el Señor Jesucristo es el Señor y usted va para el infierno. No crea que Jesús es el Salvador, el Redentor, el juez tuyo. No haga nada y usted va para allá. Pero sí, para ir al cielo usted hay que esforzarse. Porque no es fácil decirle no al pecado. Fácil decirle sí al pecado, no. Eso es lo más fácil, decirle sí al pecado. Pero decirle no al pecado es de esforzarse. Vámonos con el 14. El infierno debe de evitarse a toda costa. Con esto termino ya, con este 14. El infierno es algo que debe de evitarse a toda costa, cueste lo que cueste. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero evítelo. Y Marcos 9, 47 al 48, el Señor Jesucristo nos lo dijo. Y nos lo ilustró de una manera muy, tal vez muy fría, muy dura. Mira lo que dice el Señor. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar al reino de Dios sin un ojo que con 2 ojos y ser echado en el infierno. Mire lo que el Señor Jesucristo te está diciendo. Si tenés que sacarte un ojo para ir al reino de los cielos, hay que hacerlo. Esto no hay que tomarlo literal, porque hay locos por ahí que se han quitado un ojo literal. Hay evangélicos que han hecho esto, que porque la Biblia lo dice, entonces se sacaron un ojo. No estoy diciendo cuentos, yo lo vi en una noticia, que alguien se sacó un ojo porque lo leyó. No, esto es simbólico, vamos a aplicarlo. Hombre, si la fornicación, eso es lo que Dios te está diciendo, si la fornicación te es un impedimento para entrar al reino de Dios, corta con eso. Si la pornografía te es ocasión para no entrar al reino de los cielos, corta con eso. Si el adulterio te es ocasión para no entrar al reino de los cielos, corta con eso. Si la mentira, el chisme, el rencor te está impidiendo entrar al reino de los cielos, corta con eso. Haz lo que tengas que hacer, pero evita a toda costa entrar a ese lugar. Amén, hermanos. Bueno, concluyamos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Hemos aprendido algo hoy? Yo aprendí algo de este estudio, que muchas veces nosotros, hasta los pastores, predicamos poco sobre el infierno. Y el Señor hoy me jaló las orejas. Casi es un tema que casi no se toca en las iglesias. Se habla mucho del amor de Dios, se habla mucho de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, pero no hablamos del infierno. Otra que aprendí, muchas veces nosotros nos preocupamos más por la condenación eterna de otros que por la nuestra. Anhelamos que nuestros hijos no vayan al infierno, pero usted está derechito para el infierno, porque es una chismosa, mentirosa, llena de rencor, de odio, de resentimiento. Mira, anhelas que tus hijos no vayan al infierno, pero tú vas derechito para el infierno. Nos preocupamos más porque otros no vayan al infierno que por nosotros mismos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Hemos aprendido algo hoy? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz. Tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra.
Tu palabra, oh Dios, no vuelve a ti vacía hasta que no cumpla el propósito por el cual fue enviada. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por venir a enseñarnos de que hay un cielo, hay una salvación, pero también nos viniste a enseñarnos de que hay un infierno, de que hay una condenación, de que Dios va a retribuir el pecado y la injusticia de los hombres, y que Dios va a premiar a los que se apartan del pecado, a los que buscan de Dios, a los que son temerosos de Dios. Dios mío, reprendemos, Dios mío, todas estas falsas doctrinas, Dios mío, que vienen a enseñarnos cosas que no son bíblicas, de cosas que no están en la Biblia, Señor. Reprendemos, Padre de la gloria, aquellas falsas doctrinas, Señor, que nos enseñan de que no hay infierno, de que no hay castigo para el pecador, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a no dejarnos mover tan fácil, oh Dios,